Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración dedicada. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que, la verdad, cambió las reglas del juego en la manufactura. SMD. Son las siglas en inglés de Single Minute Exchange of Die. Vamos a basarnos en el trabajo de José Fernando Quintanilla Gordillo para entender bien cómo esta metodología que popularizó Toyota les permitió reducir tiempos de cambio, en un impresionante 94%. Y eso los catapultó, ¿no?, a la cima de la industria automotriz. ¿Tal cual? Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la definición. Queremos entender qué es SMD en el fondo, cómo funciona realmente en la cancha y sobre todo por qué sigue siendo tan importante, tan crucial hoy en día con la competencia que hay. La pregunta del millón es, ¿cómo se hace para pasar de horas, a veces turnos enteros, a solo minutos en esos cambios que antes te frenaban toda la producción? ¿Cuál es el truco? Exacto. Y no es magia, aunque los resultados a veces parezcan eso. Es una metodología súper sistemática, parte de todo este mundo del Lean Manufacturing. Hoy vamos a explorar sus bases lógicas, los pasos clave para implementarla y los beneficios bien tangibles y a veces hasta sorprendentes que trae. Vamos a ver cómo esta idea, que parece simple, ¿no?, de optimizar los tiempos de preparación, puede generar unas ventajas competitivas enormes. Y no solo en autos, sino en casi cualquier sector industrial que te imagines. Dale, perfecto. Empecemos por lo básico entonces. El documento define SMED como una metodología para reducir el tiempo de cambio de herramientas o de preparación entre un producto y otro, a menos de 10 minutos. Un solo dígito. Suena súper ambicioso. ¿Cómo bajan eso a tierra? La clave, y esto es fundamental entenderlo de entrada, está en diferenciar y optimizar. Pero con cabeza. SMD no agarra el tiempo de cambio como si fuera una sola cosa. Lo desarma. Separa sistemáticamente las tareas en dos grupos grandes. Las operaciones internas, que son las que sí o sí necesitan que la máquina esté parada. Ok, paradas y así. Y las operaciones externas, que son todas esas cosas que podés hacer mientras la máquina sigue andando, sigue produciendo. Entiendo la lógica. Es un poco como ir preparando los ingredientes de la próxima comida mientras todavía estás cocinando la actual, ¿no? En vez de parar todo, limpiar, buscar las cosas y recién ahí arrancar de nuevo. Todo lo que se pueda de interno a externo. Podés precalentar el molde fuera de la máquina. Podés buscar las herramientas antes de parar. Se puede ajustar algo en un panel mientras la máquina todavía funciona. Cada minuto interno que pasas a externo es un minuto de producción que ganaste. Y después, claro, el segundo objetivo es optimizar las dos categorías de tareas. Las internas que te quedaron y las externas. Hacer que se hagan todavía más rápido. Vale. Entonces no es solo el cambio físico de la herramienta o el molde. El documento aclara que es todo el ciclo. Desde que sale la última pieza buena del lote A hasta que tenés la primera pieza buena y confirmada del lote B, incluyendo ajustes, pruebas, todo. Es un enfoque integral del tiempo parado por cambio. Pero también el exceso de inventario. Ah, claro, porque podés hacer lotes más chicos. Exacto. Podés hacer lotes más pequeños de forma rentable, y a veces hasta a los defectos que surgen en arranques largos y complicados. Todo esto se traduce en más flexibilidad, poder cambiar rápido de producto según lo que pide el mercado, mejor respuesta al cliente y un uso mucho más eficiente de los fierros caros de la maquinaria. Es una ventaja competitiva que se sostiene en el tiempo. El caso de Toyota es el ejemplo clásico, ¿no? Allá por los 50, los 60, con Shigeo Shingo a la cabeza, lograron bajar cambios de troqueles en prensas gigantes, que tardaban horas, a menos de 10 minutos. Y esto fue clave. Pero clave en serio para que funcionara su famoso sistema Just in Time, producir solo lo necesario cuando se necesita. Eso te exige cambios súper frecuentes y rápidos. Les cambió la forma de producir. Impresionante cómo una optimización de proceso puede tener un impacto estratégico tan gigante. Ahora, ¿cómo se lleva esto a la práctica? O sea, ¿cómo pasamos de la idea a la acción? El texto habla de una secuencia, como una receta, de 4 etapas para implementar SMED. Correcto. Es un proceso muy lógico y ordenado. Son 4 pasos clave. 1. Observación preliminar. Acá se trata de entender bien cómo se hacen las cosas hoy. No alcanza con preguntar cuánto tardan. Hay que ir ahí, al gemba, al lugar. Documentar el cambio tal cual se hace, paso a pasito. Muchas veces se usa cronómetro, hasta se filma,
para captar cada movimiento, cada espera, cada problemita. Sin un buen diagnóstico no hay mejora posible. Claro, medir para poder mejorar. Segundo, separación de lo interno y lo externo. Con toda esa info detallada del paso 1, viene el análisis crítico. El equipo revisa cada tarea y la clasifica. ¿Esto de verdad necesita la máquina parada, interno? ¿O se podría hacer antes, después o mientras funciona, externo? Acá ya empiezan a saltar las primeras oportunidades obvias. Me imagino. Cosas que nadie se había cuestionado antes. Tercero, conversión de interno a externo. Este es el corazón de SMED. Acá está gran parte de la ganancia. El equipo busca activamente, con creatividad, formas de pasar tareas internas a externas. Implica cuestionar cómo se hacen las cosas, rediseñar procesos, preparar herramientas o materiales con tiempo, estandarizar cómo se sujetan las cosas, etc. Ok. Y cuarto, optimización de todas las operaciones. Finalmente, una vez que ya convertiste todo lo posible, buscas reducir el tiempo de todas las tareas que quedan, internas y externas. Y acá entran técnicas como estandarizar el trabajo, usar herramientas de preparación rápida, plantillas, conectores que se enchujan fácil, eliminar ajustes manuales con sistemas Poca-Yoke, esos dispositivos antierror. Ajá, los que evitan que pongas algo mal. Esos mismos. O mejorar el orden del puesto con 5S, o hasta usar equipos en paralelo. Se trata de rascar segundos de todos lados. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante y práctica, porque no es solo seguir la receta, como decías. El documento destaca mucho el uso de herramientas como análisis de tiempos y movimientos, mapeos de proceso bien detallados, sesiones de brainstorming, pero algo que parece clave, los equipos multidisciplinarios. Dice explícitamente, operadores, supervisores, ingenieros, mantenimiento, hasta gente de calidad o logística. ¿Por qué es tan importante esa mezcla? Es fundamental, por varias razones. Primero, las distintas miradas. Un operador conoce los problemas del día a día que un ingeniero desde la oficina quizás no ve. Mantenimiento sabe cómo funciona la máquina por dentro. Ingeniería aporta soluciones técnicas. Juntos, tienen una visión 360 grados del problema y generan ideas más sólidas, más prácticas. Claro, más aterrizadas. Y segundo, y quizás más importante todavía, el involucramiento genera que se adueñen de la solución. Ownership, como dicen. Cuando las mejoras salen del mismo equipo que las va a usar, la aceptación y la sostenibilidad son muchísimo mayores que si viene alguien de afuera a imponer algo. No es solo un proyecto técnico, es un ejercicio de colaboración, de empoderar a la gente. Tiene todo el sentido. Evita el típico, esto no va a funcionar, porque ellos mismos lo pensaron y lo hicieron. Exacto. Y este enfoque, sistemático y participativo, es lo que maximiza los resultados. Mira el ejemplo de Samsung Electronics en Corea. Aplicaron SMD en sus líneas de ensamble de electrónica, donde cambian de modelo a cada rato. Lograron bajar los tiempos promedio de cambio de unos 45 minutos a solo 12. Imagínate el impacto en su agilidad para responder al mercado. Hacer de 45 a 12 minutos es una mejora gigante. Claramente reducir el tiempo es el beneficio más obvio, pero el documento sugiere que las ventajas van mucho más allá. Habla de impactos operacionales, financieros, comerciales, hasta estratégicos. ¿Podemos desglosar eso un poquito? Por supuesto. Los beneficios como que se van conectando y potenciando entre sí. A ver, operacionalmente, lo más directo es menos tiempo muerto de las máquinas. Eso significa mayor utilización de los equipos que ya tenés. O sea, podés producir más con la misma máquina. Aumenta tu capacidad sin tener que comprar más fierros. Más capacidad sin gastar en máquinas nuevas. Interesante. Y además, cambios más rápidos y estándar suelen reducir errores al arrancar, así que potencialmente mejora la calidad también. Financieramente, menos tiempo muerto, más capacidad. Significa menores costos por unidad. Pero un beneficio financiero clave que viene de poder hacer lotes chicos eficientemente es la reducción de inventarios. Menos stock parado. Claro, menos producto terminado, menos material en proceso. Y menos inventario es menos plata inmovilizada, menos riesgo de que algo se vuelva obsoleto. Comercialmente, acá la ventaja es la flexibilidad y la velocidad de respuesta. Una empresa con SMED puede cambiar rápido para atender un pedido urgente, adaptarse a cambios de demanda, manejar más variedad de productos sin perder eficiencia. Mejora el servicio al cliente, puede ser un diferencial clave. Te hace más ágil frente a la competencia.
Totalmente. Estratégicamente, todos estos beneficios juntos te fortalecen. Mayor eficiencia, menores costos, más flexibilidad, mejor servicio. Te posiciona mejor en el mercado. Te permite competir en mercados más duros, lanzar productos nuevos más rápido, ser más resiliente ante la incertidumbre. Es un pilar de una manufactura ágil. Es como un efecto dominó positivo. Impresionante. El texto también insiste mucho en medir estos beneficios. Menciona usar KPIs específicos, claro, como el tiempo de cambio mismo, pero también análisis costo-beneficio y la famosa métrica OEE, Overall Equipment Effectiveness. ¿Por qué es tan relevante el OEE acá? El OEE es crucial porque mide, de forma integral, que también usas el tiempo que tenías planeado para fabricar. Se calcula multiplicando 3 factores. Disponibilidad. Cuánto tiempo la máquina anduvo versus lo planeado. Rendimiento. Cuánto produjo versus su capacidad mientras andaba. Y calidad. Piezas buenas versus totales. SMED le pega directo y muy fuerte al factor de disponibilidad porque reduce muchísimo las paradas planificadas por cambio. Claro. Entonces, medir cómo mejora el OEE es una forma excelente de ver el impacto global de SMED en la eficiencia de la producción. Te da el número completo. Claro. Conecta esa mejora específica del cambio con la salud general del equipo. Tiene lógica. Y es fundamental demostrar ese valor generado, tanto para justificar la inversión inicial de tiempo y recursos en los talleres SMED, como para mantener el envión de mejora continua y celebrar los logros. Hay un ejemplo muy bueno de una farmacéutica. Aplicaron SMED en sus máquinas de comprimir pastillas, equipos caros y complejos. Lograron aumentar su capacidad productiva efectiva un 25%. Un 25%. Sí, solo reduciendo los tiempos de limpieza y cambio entre distintos medicamentos. En un sector con máquinas tan caras y regulaciones tan estrictas, un 25% más de capacidad sin comprar máquinas nuevas es, un retorno de la inversión gigante. Directo al negocio. Un 25%. Eso te cambia totalmente la economía de la planta. Y hablando de farmacéutica, parece que esto no es solo para autos o electrónica. El texto es súper claro. SMED se aplica con éxito en sectores muy diversos. Mencionan farmacéutica, alimentos, textil, química, plásticos, metalmecánica, hasta aeroespacial. ¿Es realmente tan universal? Absolutamente. Lo bueno de SMED es que sus principios básicos, analizar, separar interno-externo, convertir, optimizar, son increíblemente versátiles. Se aplican a casi cualquier proceso que tenga una preparación o un cambio entre tareas o productos. Lo que cambia obviamente son las técnicas específicas y las adaptaciones que necesitas para cada lugar. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de esas adaptaciones? ¿Cómo cambia en cada sector? Claro. Mira, por ejemplo, en alimentos o farmacéutica, gran parte del tiempo de cambio se va en limpiar y desinfectar para evitar contaminación cruzada. Ahí, los principios SMED se combinan con técnicas como los sistemas CIP, Clean in Place. Buscas formas de hacer parte de la limpieza fuera de línea, externa, o de acelerar los ciclos de limpieza en la máquina, optimizando lo interno. Atacas ese cuello de botella específico, la limpieza, pero con la lógica SMED. Entiendo. Adaptas la herramienta al problema principal. Exacto. Y en Pharma, además, cualquier cambio tiene que cumplir con las normas GMP, buenas prácticas de manufactura, y necesita validaciones. Entonces, SMED tiene que integrarse con eso, quizás estandarizando procedimientos de validación para hacerlos más rápidos. En cambio, en una línea de ensamble, quizás el foco está en preparar kits de componentes o en cambiar rápido las plantillas y herramientas, pero la lógica de fondo de SMED, reducir la parada atacando lo interno y optimizando todo, es siempre la misma. Incluso Boeing. El documento menciona que el gigante aeroespacial usó SMED en sus líneas de ensamble súper complejas. Lograron reducir tiempos de preparación para algunas operaciones clave en un 60%. Y el resultado no fue solo ahorrar tiempo, sino mejorar la puntualidad en las entregas de aviones. Eso sí que demuestra que escala, ¿no? Desde procesos simples hasta sistemas enormes. Adaptaron herramientas, prepararon plantillas para partes gigantes. Exactamente. Ese ejemplo, y los de Toyota en autos, Samsung en electrónica, la farmacéutica y tantos otros en industrias tan distintas, confirman que los principios de SMED no son una moda ni algo exclusivo de un tipo de producción. Son una herramienta fundamental, probadísima,
para generar valor en contextos industriales súper diversos. Es una de las bases de la eficiencia operativa hoy en día. Queda clarísimo el poder y la versatilidad, pero implementar algo tan transformador no debe ser soplar y hacer botellas. Para que todo esto funcione y no se quede en un intento fallido o en mejoras que se pierden con el tiempo, ¿qué se necesita? El documento insiste mucho en varios factores críticos de éxito. No es solo la técnica, ¿verdad? Para nada. De hecho, los factores organizacionales y culturales suelen ser igual o más importantes que los técnicos. El documento marca varios elementos clave. 1. Compromiso de la alta gerencia. Y tiene que ser visible, sostenido, genuino. No alcanza con decir, sí, hagan el proyecto. La dirección tiene que entender por qué es estratégico poner recursos, sacar las piedras del camino y festejar los logros. Sin ese apoyo fuerte desde arriba, es difícil que la cosa arranque y supere la resistencia al cambio. El famoso apoyo desde arriba. Fundamental. 2. Involucramiento activo del personal. Como ya dijimos, desde los operadores hasta los supervisores y técnicos. Tienen que sentirse parte de la solución, no que les están cambiando las cosas porque sí. Sus ideas, su experiencia, son oro. 3. Capacitación adecuada. No solo de la técnica SMED, el qué y el cómo, sino también del por qué. Entender los beneficios, cómo ayuda a la empresa y a su propio trabajo. Eso motiva mucho. Entiendan el sentido de lo que hacen. 4. Comunicación efectiva y constante. Antes, durante y después. Contar los objetivos, los avances, los resultados, qué sigue. Mantener a todos en la misma página y enchufados. Y 5. Seguimiento sistemático de resultados. Medir cómo van las cosas, tiempos de cambio, OEE, mostrar esos resultados, ver qué se desvía y corregir. Eso mantiene el foco, demuestra el valor y permite ajustar si algo no va bien. Entiendo. Básicamente es gestionar un cambio cultural hacia la mejora continua, no solo poner una herramienta. Implica alinear la organización, equipos, roles, la técnica, herramientas, procesos y la cultura, mentalidad, colaboración. El texto hasta menciona herramientas para gestionar esto, hacer análisis de stakeholders, ver quiénes son los interesados clave y cómo sumarlos, armar planes de comunicación, pensar en reconocimientos para motivar y hacer auditorías para que las mejoras no se caigan. Precisamente. Identificar y gestionar estos factores críticos es lo que marca la diferencia entre una implementación SMED exitosa y duradera, y una que da resultados mediocres o que se pierden al poco tiempo. A veces, las barreras más grandes no son técnicas, sino la resistencia al cambio, la falta de colaboración entre áreas o que no haya un liderazgo claro. Hay otro ejemplo fuerte, General Motors en Wii. Ellos, sabiendo esto, armaron equipos SMED explícitamente multidisciplinarios, gente de operaciones, ingeniería y mantenimiento trabajando juntos desde el inicio. Fomentaron mucho la comunicación y el reconocimiento. El resultado, lograron reducciones promedio del 70% en tiempos de cambio en varias plantas. El éxito no fue casualidad, dependió de esa gestión integral del cambio, no solo de aplicar la técnica. Un 70% promedio. Es espectacular. Bueno, creo que cubrimos un montón de terreno. Recapitulando un poco lo esencial de lo que exploramos hoy. SMED es mucho, pero mucho más que una simple técnica para cambiar herramientas rápido. Es una metodología estructurada, súper potente, basada en esa idea clave casi de sentido común, pero revolucionaria al aplicarla sistemáticamente, de separar las tareas que obligan a parar, internas, de las que no, externas, y después convertir unas en otras y optimizar todo. Y vimos que para que funcione de verdad depende muchísimo no solo de la técnica, sino de un compromiso fuerte de la organización y de que participe activamente la gente de todos los niveles. Exactamente. Y sus beneficios son, bueno, múltiples y de gran alcance. Te da una flexibilidad productiva mucho mayor. Reduce costos operativos de forma drástica, muchas veces ligados a inventarios y uso de máquinas, puede mejorar la calidad al estandarizar los arranques, y te permite responder mucho más rápido y mejor a lo que necesita el cliente. Como vimos con Toyota, Samsung, la farmacéutica, Boeing, General Motors, su aplicación es prácticamente universal en la industria. Décadas después de que se pensó, SMED sigue siendo una herramienta absolutamente fundamental para ser competitivo hoy. Queda clarísimo el impacto transformador que tuvo y sigue teniendo en cómo se fabrican las cosas. Realmente cambió paradigmas.
Pero pensando un poco más allá de las fábricas, de las prensas, de las líneas de ensamble, Y ahí es donde podemos dejar una reflexión interesante, ¿no? Si le sacamos el jugo a la esencia de SMED, esa disciplina rigurosa de analizar un proceso de preparación o cambio, separar con lupa las tareas que te obligan a parar la actividad principal de las que podés hacer en paralelo o antes y después optimizar las dos, ¿será que estos principios se podrían aplicar para mejorar la eficiencia y la agilidad en otros mundos totalmente distintos? ¿te referís a fuera de la fábrica, como en servicios o...? Exacto. Pensemos quizás en procesos de servicio. La preparación de un quirófano entre cirugías, por ejemplo, o el cambio de turno en un call center. Hay tareas internas y externas ahí, o incluso en desarrollo de software. ¿Cuál es el tiempo de cambio entre proyectos o versiones? Se puede optimizar, y llevándolo a lo personal, en nuestro propio trabajo, el trabajo de conocimiento, tenemos tiempos de preparación escondidos entre tareas o reuniones que podríamos analizar con una lógica parecida. Podríamos identificar nuestras propias actividades internas, las que piden foco total y paran otras cosas, y externas, las que podemos adelantar o hacer en momentos de menos carga. Es algo para pensar, ¿no? ¿Qué tan universal es realmente la lógica de SMED para pelearle al tiempo perdido en las transiciones?